emisión más de Cápsulas Culturales. El día de hoy nos encontramos en la colonia más antigua de esta ciudad, la colonia Guadalupe, que en un principio fue habitada por trabajadores de la minera Autlán y posteriormente por trabajadores del ingenio Mechorocampo. Para contarnos más acerca de esta historia, se encuentra con nosotros el cronista de la ciudad, Guillermo Tovar Vázquez. Bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les saluda su amigo Guillermo Tovar, cronista de Autlán. Y sí, esta tarde estamos aquí en la colonia Guadalupe, que como ya lo dijo Marta, es la colonia más antigua de Autlán. Es la primera construcción, la primera colonia que se proyectó, se concibió como tal, como una colonia, como un espacio dentro de la ciudad que albergara a un grupo de personas. Antes de que existiera esta colonia, pues lo que había eran barrios que se generaban, que creaban su propia identidad de manera espontánea alrededor de alguna referencia geográfica, un templo, una tienda de abarrotes incluso, o alguna otra. Y de esa manera se iba generando la identidad del barrio. Pongamos por ejemplo el barrio de las montañas, el barrio del campamento, entre muchos otros. Bueno, pues esta colonia fue la primera que se crea como tal. Se idea, se proyecta como una colonia aquí en Autlán. Fue construida por la compañía minera Autlán alrededor del año 1957 con la finalidad de albergar aquí a sus trabajadores. Muchos, la gran mayoría de los trabajadores de la mina, sobre todo los directivos y también muchos de los obreros, venían de otras regiones del país, de regiones de tradición minera, como pueden ser los estados de Zacatecas, de San Luis Potosí, de Hidalgo, entre otros. De manera que pues, venían de fuera, no tenían aquí un lugar donde llegar, entonces la compañía, previendo esto, pues manda construir esta colonia. Aquí se les daba habitación a los trabajadores a cambio de una renta muy módica que era de 75 pesos al mes, cuando el sueldo de un obrero promedio era de alrededor de 24 pesos diarios, lo que nos da una idea que era más o menos 3 días de salario lo que les costaba la renta mensual en este lugar. Por los mismos años 50, mediados, finales de los años 50, la compañía también mandó diseñar y construir la colonia Mezquitán, conocida como colonia Mezquitán, allá enfrente del poblado de Mezquitán, al pie del Cerro de San Francisco, para que ahí habitaran sus directivos, que estuvieran cerca de la mina. Aquella colonia Mezquitán fue diseñada nada menos que por el ingeniero que hacía trabajos de arquitecto también, Julio de la Peña, uno de los más importantes arquitectos, ingenieros jaliscienses del siglo XX. Fue hecha por los mismos años que esta colonia Guadalupe, aunque no tenemos el dato de quién diseñó esta colonia, queda abierta la posibilidad de que hubiera sido también diseñada, si no por Julio de la Peña, sí tal vez por alguien de su mismo despacho. Pero eso habrá que investigarlo posteriormente. Aquí, les digo, vivieron estos trabajadores, eran 176 casas las que se construyeron originalmente, distribuidas en bloques o secciones, cada una identificada con una letra, como están actualmente, y con la misma distribución interna. Tenían sus 3 recámaras, 2 de ellas con literas de concreto, su salita, baño, cocina y un patiecito al fondo como patio de servicio. Era básicamente con lo que contaban los trabajadores. Según el señor Adrián García Varela, quien vivió aquí de niño, procedente de San Luis Potosí, su papá era minero, la colonia estaba en la orilla del pueblo, más al poniente y más al sur ya no había más casas. Al poniente estaba el barrio de los Huitzilacates y algunos campos sembrados de hortalizas y el potrero. Al sur estaba el Coajinque y los llanos del Coajinque, todavía no estaban las colonias de aquel lado del arroyo. Y pues todo esto era un paraíso para los niños hijos de mineros, porque bueno, tenían todo ese campo como lugar de juegos, de aventuras. Eran niños que podían salir a las actividades del campo, a la tirada, cacería de animales pequeños, a recolectar lo que daban los árboles en cada temporada y a jugar
a todo lo que podían en todo ese campo. Actividades que los niños de ahora cada vez pueden realizar menos por la forma de vida que llevamos. Como ustedes saben, la compañía minera Autlán mudó sus operaciones al estado de Hidalgo alrededor de 1968. Con la compañía se fueron la mayoría de sus trabajadores que venían de fuera, y la colonia Guadalupe quedó sola durante un tiempo muy breve, porque el 5 de octubre de 1969 llegaron a Autlán, llegó el primer grupo de trabajadores del ingenio Melchor Ocampo. Muchos de ellos, la mayoría originarios del pueblo de Usmajac, allá en el municipio de Sayula, un pueblo azucarero, y también algunos provenientes del estado de Veracruz. Llegaron, ellos tampoco tenían a dónde llegar aquí en Autlán, pero para esto pues el ingenio ya había adquirido la colonia, y su primer trabajo de este primer grupo de trabajadores fue acondicionar estas casas precisamente para habitarlas ellos mismos. Fue la primera acción que tuvieron que realizar, y aquí se asentaron. Aquí fue el lugar donde llegaron a vivir los primeros trabajadores del ingenio Melchor Ocampo, trabajadores azucareros, y desde entonces, hace más de 50 años, ha estado habitado por ellos, o por sus descendientes, mayoritariamente, aunque ya algunas casas están rentadas a personas externas a ellos. A los habitantes relacionados con el ingenio les tocó enfrentar los estragos, por ejemplo, del huracán Lili, que pegó aquí en Autlán el 1 de septiembre de 1971, y que tuvo a la colonia Guadalupe como uno de los lugares más afectados aquí en Autlán. Toda la sección sur, la que da a la calle de Santos de Gollado, se inundó, el agua entró a las casas porque el cauce del arroyo El Coajinque no fue suficiente, y salió todo el agua y se inundó una parte de la colonia. Y también pues, les tocó vivir muchas cosas. Todavía para ese entonces la colonia era parte de las orillas del pueblo, aunque poco a poco se fue poblando más allá. Los trabajadores del ingenio también llegaron de fuera, igual que los mineros, pero a diferencia de ellos, los azucareros llegaron y se establecieron aquí echaron raíces, aquí formaron familias. Sus descendientes y los mismos trabajadores del ingenio se integraron a la sociedad autlense, aportaron a la cultura popular de Autlán algunos elementos que traían ellos. Por ejemplo, aunque el entierro del mal humor ya se celebraba desde antes de que llegaran los azucareros, ellos le imprimieron algunos elementos, como el de las calaveras, las personas disfrazadas de calaveras que llevan el ataúd con el mal humor, salen de aquí de la colonia tradicionalmente para integrarse al desfile del entierro del mal humor, allá donde inicia normalmente. También aquí en la colonia se ha ido desarrollando una tradición que es el festejo del 12 de diciembre. Aquí muy cerca, a un lado de la capilla de la colonia, está una imagen en cantera de la Virgen de Guadalupe, y alrededor de esa imagen se celebra cada año desde... Bueno, los festejos se empiezan a organizar desde el mes de septiembre, primero determinando a qué familias o qué personas se irán encargando del culto de cada día, y en el mes entre noviembre y diciembre se llevan a cabo las actividades más importantes entre la capilla y la imagen de la Virgen. Esta celebración del 12 de diciembre existe prácticamente desde que llegaron los trabajadores azucareros, más de 50 años, pero comenzó a tomar fuerza a partir de los años 80. Actualmente ya se celebra con música en vivo, mariachi y banda, y con la asistencia de cientos de personas que vienen de todos los puntos de la ciudad de Autlán. Esto ha sido también algo de lo que ha aportado la colonia y su gente a la cultura popular de Autlán. Actualmente la celebración del 12 de diciembre de aquí de la colonia Guadalupe solo está por debajo de la celebración del barrio de las Montañas en cuanto a convocatoria y en cuanto a tradición. Hay otros puntos en Autlán donde también se celebra esta festividad, pero con menor lucimiento y con menor convocatoria que aquí en la colonia. Esta colonia fue inaugurada nada menos que por el presidente de la República, Adolfo López Mateos, el 11 de diciembre del año 1960. Ese día lo pasó aquí el presidente, inauguró esta colonia, que era todavía de los mineros,
inauguró la Escuela Paulino Navarro y el ya desaparecido kiosco de mármol que estaba allá en el Jardín Constitución. Así que, y la colonia, bueno, se mantiene viva, como ustedes pueden ver, lejos de haberse deteriorado su imagen o su infraestructura, ha mejorado. Actualmente todas las calles tienen un empedrado en buen estado, tienen sus huellas de concreto y tienen servicios propios, tiene su propia capilla, tuvo un tiempo una tienda de autoservicio de la CONASUPO, que ahora es una tortillería, y tiene su propio sitio de taxis, por ejemplo. Entonces, pues es una colonia que está en buenas condiciones, está viva, hay mucho movimiento, las casas están en buen estado y es una de las colonias, uno de los lugares que hay que conocer cuando viene uno a Autlán, su colonia más antigua, que es la colonia Guadalupe. Con esto me despido, soy Guillermo Tovar, cronista de Autlán, y lo espero en la próxima cápsula.